Sean bienvenidos. A continuación, se presentará el trabajo especial de grado para optar por el título de licenciatura en psicología. Este trabajo se titula Optimismo disposicional, bienestar psicológico y estratos socioeconómicos en docentes universitarios. Este trabajo fue realizado por Andreina Rojas y mi persona, Andrea Rodríguez. A su vez, fue tutoriado por la licenciada Gisela León. Primero, es importante resaltar que en Venezuela actualmente existe una problemática en el sector educativo universitario, concerniente con los posibles riesgos psicosociales que pueden afectar a los docentes de este sector. Esto se debe a que dentro de su contexto de desarrollo laboral existen condiciones desfavorables, como lo son sueldos insuficientes, riesgos de inseguridad ciudadana, carencia de recursos institucionales, entre otras. Todos estos hechos fueron resaltados en una investigación en Venezuela en el 2019 por Barreto, es decir, es un antecedente reciente. Aparte, en Venezuela también se han estudiado este tipo de población, donde se concede que estas limitaciones antes mencionadas tienen una afectación directa sobre el bienestar psicológico de los docentes. Sin embargo, existen otros autores, como Torres, el cual indica que existe una necesidad en el ámbito organizacional de estudiar variables positivas, en vista de que son estas las que van a potenciar la salud psicológica de los trabajadores y potenciar también las fortalezas de los mismos. También existen investigadores como Vera, que proponen el estudio de variables psicológicas como el optimismo. El optimismo tiene gran evidencia empírica acerca de los beneficios que aporta a las personas. Además, este autor indica que los sujetos optimistas van a tener un mejor ajuste y afrontamiento con respecto a las situaciones estresantes como lo podrían ser estas condiciones desfavorables. Por otra parte, Osu es otro autor que indica que el primer paso para garantizar la salud mental de los profesores consiste en medir y regular los niveles de bienestar psicológicos de los mismos, garantizando un mejor desenvolvimiento con respecto al crecimiento personal y profesional de los mismos. También sugiere que las futuras investigaciones deberían enfocarse o al menos incluir factores sociales, económicos y culturales. Es por ello que los antecedentes relevantes para realizar esta investigación incluyen: primero tenemos a Millán en el 2017, quien realiza la investigación con 903 docentes. Y ahí se concluye que los materiales o los factores económicos y políticos van a tener un impacto sobre el bienestar psicológico de los docentes. Por otra parte, Paul, Mariño y Bolaño en el 2015 emplean una muestra de 1.537 docentes. Ellos indican que los factores estresantes también van a tener una influencia directa sobre los niveles de optimismo de los profesores, y estos docentes optimistas van a tener una mayor disposición ante las situaciones adversas o estresantes. Con respecto al estatus socioeconómico, tenemos una investigación por Renaud en el 2018, quien refiere a estudios longitudinales donde reflejan que un estrato socioeconómico durante la infancia puede ser un potente predictor de niveles de optimismo en la adultez. Otros autores con respecto a esto sugieren que los estatus socioeconómicos y disposición de recursos materiales también van a tener una influencia directa sobre el bienestar psicológico de los docentes. De aquí surgen los objetivos de este trabajo, de los cuales el objetivo general consiste en analizar la relación existente entre el optimismo disposicional, el bienestar psicológico y los estratos socioeconómicos en los docentes universitarios. De ahí se derivan los objetivos específicos. Primero, se debe identificar los niveles de bienestar psicológico en los docentes universitarios. Seguidamente, determinar el nivel de disposición al optimismo en los docentes universitarios. Luego, identificar el estrato socioeconómico de los docentes universitarios y, por último, relacionar el optimismo disposicional, el bienestar psicológico y los estratos socioeconómicos de dichos docentes. Es necesario describir brevemente o definir las variables del presente estudio.
para un mejor entendimiento del mismo. Primero tenemos el optimismo disposicional. El optimismo disposicional se conoce como la tendencia que tienen los individuos de esperar resultados positivos o de éxito. Es decir, es una percepción positiva de los eventos que ocurren. Es una percepción que se realiza de manera favorable de las eventualidades del día a día. Por otra parte, el bienestar psicológico consiste en la satisfacción que tiene un sujeto con respecto a la propia vida, lo cual implica una apreciación positiva de sí mismo, un sentido de autodeterminación, la capacidad de manejar de forma efectiva su entorno y su propia existencia. Además, se incluye lo que son las vinculaciones interpersonales, el sentimiento de que cada uno va desarrollándose a través de la vida y la creencia de que su propia vida tiene sentido y propósito. Finalmente, tenemos la variable del estrato socioeconómico, que no es más que una medida que combina la posición económica, la preparación laboral de la persona o en todo caso de sus familiares o padres, el ámbito social individual o familiar con respecto a las otras personas. En vista de este trabajo es necesario aclarar la parte metodológica. El tipo de investigación empleado fue de tipo correlacional, debido a que se quería establecer si existía o no relación dentro de las variables de estudio, las cuales son optimismo disposicional, bienestar psicológico y estrato socioeconómico. Con respecto al diseño de investigación, se enmarca en una investigación no experimental en vista de que no hubo manipulación directa de las variables. Además, es de corte transversal porque hubo un momento único de toma de datos. Se prosigue a describir la población. La población está conformada por docentes de universidades de dependencia oficial en el estado Lara, dentro de las cuales se encuentran la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, la Universidad Central de Venezuela, específicamente el núcleo de Barquisimeto, y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La muestra estuvo constituida por 105 docentes y el tipo de muestreo empleado fue el aleatorio simple. Luego proseguimos con los instrumentos que se aplicaron. Para medir los niveles de bienestar psicológico se emplea la escala de RIF. Esta fue diseñada en el año 1989. Sin embargo, se empleó la versión validada y traducida al español de Díaz en el año 2006. Consta de 38 ítems y mide 6 dimensiones del bienestar psicológico, dentro de las cuales se encuentran la autoaceptación, las relaciones positivas, el dominio del entorno, la autonomía, el propósito de la vida y el crecimiento personal. Esta es una de las escalas con mayor índice de confiabilidad, reportando un alfa de 0,91. Por otra parte, para medir los niveles de optimismo disposicional se emplea la escala de orientación vital revisada. Esta fue diseñada por Carvier en el año 1994. Sin embargo, para este trabajo se emplea la escala adaptada al español y validada por Otero en el año 1998. Consta tan solo de 10 ítems y reporta un alfa de 0,78, lo cual se considera aceptable tomando en cuenta que es un instrumento corto y breve. Por último, para medir o establecer los estratos socioeconómicos a los que pertenecen los docentes, se emplea la escala de Grafar-Méndez-Castellano, la cual fue validada en Venezuela en el año 1986. La correlación entre los ítems de esta escala oscilan entre 0,62 y 0,75. Esta escala nos proporciona 5 estratos socioeconómicos, donde los estratos 1 y 2 se refieren a aquellas personas cuyas necesidades básicas están saciadas y aparte presentan óptimas condiciones de vida, es decir, pueden incluirse uno que otro lujo. Por otra parte, el estrato número 3 hace referencia a aquellas personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas, las cuales van a incluir también las necesidades adjuntas a lo que sería su desarrollo cultural e intelectual.
Sin embargo, seguimos con la escala o el estrato 4, que sí hace referencia a una pobreza relativa. Esto se debe a que no todas las necesidades básicas se encuentran cubiertas. Y por último tenemos el estrato número 5, el cual refleja una pobreza crítica. En este instrumento es importante demarcar que a mayor puntaje será el estrato un menor nivel. A continuación se presentará el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación. Para dar continuidad a lo expuesto por Andrea, daré a conocer lo que fue el análisis de los resultados. En primera instancia, se procedió a analizar la confiabilidad de los instrumentos aplicados. En cuanto a la confiabilidad del instrumento de optimismo disposicional, test de orientación vital revisado, se reportó en esta investigación una confiabilidad de 0,64. Otras investigaciones, como la de Vera Villarroel 2009, quienes estudiaron las propiedades psicométricas de este test, reportaron en su estudio una confiabilidad de 0,65, lo que sugiere una consistencia interna moderada y similar a la del presente estudio. En cuanto a la escala de bienestar psicológico adaptada al español por Díaz 2006, se reportó en esta investigación una confiabilidad de 0,90, lo que representa una consistencia interna alta y similar a la reportada por la investigación de Benida, Gutiérrez y Padrós 2013. Además, se realizó el análisis de confiabilidad por cada una de las dimensiones de la escala, arrojando datos similares a los de Díaz 2006. Particularmente en las dimensiones de relaciones positivas, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal. Posteriormente se calculó lo que fueron los análisis descriptivos de laborales en estudio. La muestra estuvo constituida por 105 docentes universitarios en edades comprendidas entre 24 y 67 años, con una media de edad de 48 años. En cuanto al género, corresponde al 37% femenino y el 63% masculino. Además, el 24% de la muestra estaba representada por docentes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el 32% de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, el 25% de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, el 13% de la Universidad Central de Venezuela, su núcleo en Barquisimeto, y el 6% de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Además de ello, el 62% de la muestra mantenía otro trabajo, otro empleo, aparte de la labor docente. Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación, se procedió a identificar el nivel de optimismo disposicional de los docentes. En el instrumento de orientación vital revisado, los docentes obtuvieron una puntuación mínima de 8 y máximo de 24, con una media de 18,80. Asimismo, se señala una simetría negativa de -,968 y una distribución lectocúrtica curtuose de 1,193, lo que quiere decir que la muestra está caracterizada por un nivel alto de optimismo disposicional. Además de ello, en la escala de bienestar psicológico se obtuvo una puntuación mínima de 126 y máxima de 225, con una media de 197,59. Asimismo, se señala una simetría negativa de -1,122 y una distribución lectocúrtica curtuose de 1,974, lo que quiere decir que la muestra está correspondida por un nivel elevado de bienestar psicológico. En cuanto a los estratos socioeconómicos, se obtuvo una puntuación mínima de 6 y máxima de 14, con una media de 9,59. Asimismo, se señala una simetría de 0,126 y una distribución mesocúrtica curtuose de -1,103, lo que quiere decir que la muestra está distribuida principalmente entre los estratos 2 y 3 según la escala de Graffar-Mendel. Luego se procedió a realizar la correlación de las variables. Para ello se calculó el supuesto de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, resultando que los datos no cumplen con el supuesto y por lo tanto se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. En cuanto a la correlación de las variables optimismo disposicional y bienestar psicológico, se encontró una correlación significativa positiva moderada, al igual que las dimensiones de autoaceptación, relaciones positivas, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal, y se encontró una correlación significativa positiva baja en cuanto a la dimensión de autonomía. En cuanto a la correlación de las variables optimismo disposicional y estrato socioeconómico, se obtuvo una correlación significativa positiva baja, al igual que una correlación significativa positiva baja en cuanto a las variables de estrato socioeconómico y bienestar psicológico.
al igual que las dimensiones de autonomía y propósito en la vida. La correlación encontrada entre el optimismo disposicional y el bienestar psicológico puede asociarse a lo expresado por Quevedo, Villalobos y Abella 2014, quienes señalan que los sujetos con puntuaciones altas en optimismo a su vez muestran una mayor puntuación en todas las dimensiones de bienestar psicológico, esto a diferencia de los que se sitúan en posiciones intermedias o los que presentan un bajo nivel de optimismo. Además, esto concuerda con lo expuesto por Romero 2018, quien expone que existe una correlación significativa entre la escala de bienestar psicológico de Rick y el optimismo disposicional. Además, señala que cuanto más optimista sea una persona, mayor será su bienestar psicológico y por tanto tendrá mejores vínculos relacionales y su propósito y crecimiento personal también serán mayores. El optimismo disposicional tuvo asociaciones bajas con respecto a la dimensión de autonomía del bienestar psicológico. Esto concuerda con lo expuesto por González Villalobos y Marrero 2017, quienes obtuvieron una correlación baja entre autonomía y optimismo, argumentando que al poseer un nivel alto de optimismo, la persona puede presentar una creencia basada en que los logros están asociados a mayor medida con el azar. Además de ello, en cuanto al estrato socioeconómico y el optimismo disposicional, se obtuvo una correlación significativa positiva baja. Esto concuerda con lo expuesto por Londoño 2009, que dispone en su investigación que el nivel social y económico no están asociados en gran medida con las percepciones de optimismo, ya que las personas con estratos socioeconómicos más altos se muestran tanto o más pesimistas que aquellos con estratos con menos recursos económicos. El estrato socioeconómico y el bienestar psicológico también obtuvo asociaciones bajas. Esto se asocia con lo expuesto por Rivera, Alicea y Rodríguez 2017, quienes afirman que el nivel socioeconómico de la persona es un factor que influye a menor medida sobre su nivel de bienestar psicológico, siempre y cuando las necesidades básicas del ser humano estén cubiertas. Además, señala que la preparación académica es una variable sociodemográfica que tiene gran impacto en el bienestar psicológico. Es por ello que a través de los datos encontrados se puede concluir que los docentes universitarios presentan un elevado bienestar psicológico y un alto nivel de optimismo disposicional, además que la muestra está distribuida principalmente entre los estratos 2 y 3 según la escala de Graffar-Mendel. Esto quiere decir que son sujetos que tienen altas posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, además del desarrollo intelectual y con ello el acceso a los beneficios culturales. Se confirmó que existe una correlación positiva entre el optimismo disposicional y el bienestar psicológico. Esto nos puede hacer asumir entonces que aquellos docentes que presentan expectativas positivas acerca del futuro dirigen sus acciones en consecuencia de sus metas y aun cuando se le presentan adversidades, las pueden percibir como oportunidades para su crecimiento y desarrollo personal. Además, se puede asumir entonces que el optimismo disposicional puede predisponer al bienestar psicológico y siendo el optimismo un factor que puede desarrollarse, esto es importante para la creación de programas de intervención que se enfoquen en las emociones positivas y no solo en las condiciones laborales. Se encontró además una correlación baja entre optimismo disposicional y estrato socioeconómico. Esto se explica ya que el optimismo también se puede derivar de una visión que constituye del aprendizaje y de elementos culturales. Se evidenció una correlación baja entre bienestar psicológico y estrato socioeconómico. Esta relación se dio específicamente en las dimensiones de propósito de vida y autonomía. Esto se explica ya que la mayoría de los docentes pertenecen a estratos que mantienen o que garantizan las necesidades básicas, además de un nivel educativo universitario, y que el 62% de la muestra mantenía otro empleo aparte de labor docente, lo que podría estar promoviendo esas dimensiones. Limitaciones. El tiempo empleado para la aplicación de los instrumentos y el costo económico limitó a que no se tomara una muestra más amplia. Y otra de las limitaciones fue la escasez de antecedentes que relacionaran las variables en estudio en el contexto laboral educativo. Se recomienda para futuras investigaciones ampliar el número de la muestra para proporcionar un mejor sustento estadístico, además de tomar en consideración aquellos núcleos o universidades que no fueron incluidas. Se sugiere la validación y adaptación de la escala de orientación vital en población venezolana, ya que la redacción de los ítems en ocasiones causó confusión.
Y por último, se recomienda realizar investigaciones que consideren estas variables en otros contextos y poblaciones, ya que la mayoría de las investigaciones que toman en consideración esta variable están asociadas al área de la salud. Gracias jurado y gracias al público en general.